el plato fuerte. Esta mañana, Arlene, se presenta un video, vamos a entrar al plato fuerte, porque se habla del programa de fiscalización que se está llevando a cabo en las aduanas del país. ¿Para qué? Para que no entren, pues, desde droga y armas hasta que los productos que ingresan a nuestro país de importación, pues paguen los impuestos adecuados. Esto lo que busca es proteger el comercio en nuestro país, que los productos mexicanos no estén en desventaja frente a otros productos que provienen, por ejemplo, de Asia. Se presentó un video de cómo funciona esta estrategia y, por cierto, que se habló de que en esta revisión, en este trabajo que se hace, se detectó que 40 funcionarios en aduanas cometían irregularidades y sanciones. Este video explica cómo está funcionando la estrategia de fiscalización del SAT en las aduanas. Así se mostró. Cuando menos ya confirmados son 40 de las agencias aduanales. ¿El agente aduanal qué hace? El agente aduanal pues hace una serie de funciones sumamente relevantes, porque pues tiene que establecer que efectivamente son productos de acuerdo a la ley que se pueden importar sin impuestos, tienen derecho a. Entonces, una vez que se detectó esto, la instrucción de la presidenta Sheinbaum fue trabajar con el sistema de administración tributaria, con la agencia de aduanas, y ya tenemos ubicadas cuáles son las que usan esto. ¿Qué sanción procede? Bueno, en primera instancia, el retiro de la patente. Ya se retiraron 7, como se informó ahorita. Pero esto sigue, ¿no? Entonces ya están ubicadas y veremos qué otras responsabilidades se derivan. Le llamamos un contrabando técnico, es decir, tú en tu pedimento engañas a la autoridad. Dices, esto es temporal. Evidentemente la autoridad no puede, ni aquí ni en ningún país del mundo, verificar todas. Lo haces al azar. Se verifica entre el 7%, es el promedio mundial. Entonces, por eso la patente, la licencia y patente de un agente aduanal tiene tanto valor, porque le estás delegando una confiabilidad, está dando en alguna medida fe de que es cierto que esa es una importación temporal. ¿Por qué se les va a retirar su patente y las autoridades pues van a actuar en consecuencia? Pues porque están engañando a la autoridad. Y en otro sentido, el día de hoy, también el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destaca la importancia de fomentar la industria textil nacional y presentan que, firmado por la presidenta, se convierte en un decreto para que exista un alta de aranceles de manera temporal con el 35% en cuanto al textil confeccionado, es decir, creado por manos mexicanas, y el 15% en textil nacional. Vamos a ver cómo se menciona. Se complementa la lista de fracciones arancelarias a las que se aplica 35%, que fue publicada en abril de este año, y ahora hacemos un complemento de 138 fracciones arancelarias que se incluyen en este arancel. Son 138 fracciones. Estamos incluyendo también 17 fracciones con 15% de la importación de mercancías textiles. La segunda es aumentar la lista de los productos que no se pueden importar mediante el programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Le llamamos IMEX. ¿Cuáles son los estados que tienen la mayor producción de industria textil? En primer lugar, Estado de México. ¿Quién está sufriendo esto? ¿Qué números podemos apuntar? Pérdida de 75,000 empleos. Si no cerramos la puerta y no aumentamos los aranceles. Puebla, Hidalgo, Coahuila y Guanajuato. En 2024 alcanzamos el nivel más bajo de empleo en la industria textil porque perdimos 79,000 empleos en los últimos años. Desde el 19 importamos más de lo que exportamos. Y las empresas, esto es muy importante, las empresas IMEX, o sea que están en el programa, deben devolver al menos el 80% de las mercancías que importan. Sin embargo, el 48% de estas fracciones de las que estoy yo hablando no cumplieron con el retorno o la exportación. Por eso estamos cerrando la puerta. Con esto vamos a fomentar el desarrollo de nuestra industria nacional.
Uno de los temas que se esperaba se hablaran el día de hoy llegó sobre la mesa. Se le preguntó a la presidenta sobre la reunión que sostuvo con el director de Canadian Pacific Kansas City, la empresa ferroviaria que tiene la capacidad más grande de movimiento de mercancías a través de las vías del ferrocarril. Se reunió el día de ayer y la presidenta explicó que esta reunión permitió hablar acerca de las inversiones que tiene esta empresa para el próximo año, asegurar que esas inversiones sean exitosas y, por cierto, que se le invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum a ir en febrero próximo, en febrero de 2025, a inaugurar un puente que se construyó, que esta empresa construyó en Nuevo Laredo. Esta empresa lleva mercancías desde México hasta Canadá y sí, la verdad es que fue una de las empresas que se benefició con la privatización de los ferrocarriles, con la desaparición del tren de ferrocarriles en tiempos del gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo. Pero bueno, reconocer que es una empresa que está invirtiendo en nuestro país, que se puedan mover mercancías en ferrocarril significa dinamismo para la economía, que las empresas tengan oportunidad de crecer también moviendo sus mercancías. Y la presidenta tiene muy buena relación con la iniciativa privada. Prueba de ello es la reunión que tuvo el día de ayer con este director de esta empresa de ferrocarril y habló acerca de las inversiones del próximo año. Así lo explicó la presidenta. Canadian Pacific es la única empresa ferroviaria que tiene la capacidad de mover mercancía desde México hasta Canadá. Es, digamos, una empresa que en cierta forma refleja el tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá. En la época del presidente Trump, Marcelo estaba de canciller, se les dio autorización para que construyeran un nuevo puente ferroviario en Nuevo Laredo. Ya está construido ese puente, que es muy importante porque Nuevo Laredo es la principal aduana de México. Y cuando vas por tráiler, pues son muchísimas horas de filas para poder pasar la mercancía del otro lado de la frontera. Entonces el llevar, o sea, el que el tren pueda pasar directo, evidentemente pasando la aduana, con distintos mecanismos, principalmente tecnológicos, rayos X y otras formas de evaluar lo que hay en cada uno de los contenedores, pues la mercancía que se produce en México, pues puede llegar hasta Canadá con las vías de Canadian Pacific. Entonces este puente ya está terminado, tiene ya todos los permisos de México, faltan algunos permisos de Estados Unidos, pero idealmente se estaría inaugurando en el mes de febrero. Entonces el objetivo pues fue platicar de los proyectos que tienen de inversión en México, de fortalecer sus vías férreas. Platicamos también de cómo van a ir paralelas las vías de pasajeros de México Nuevo Laredo y pues la invitación que me hicieron a ir a inaugurar este puente ferroviario en Nuevo Laredo. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo su último informe, el número 6º, decía: no pensé que me iban a reconocer como el presidente del empleo, pero curiosamente llegamos a números récords, generando empleos a pesar de tener una pandemia de por medio en este sexenio. Y el día de hoy la presidenta da continuidad a la generación de empleos, la OCDE. Así es como presenta la estabilidad que está existiendo en el 4.9% en octubre del 2024. Y si usted puede ver, México se encuentra en el último lugar de la OCDE, solo al lado de Japón, lo cual nunca en la historia había pasado. Momentos históricos para ser mexicanas y mexicanos, y veamos cómo estamos incluso abajo de las cifras regulares, el promedio de la OCDE, Miguel. Sí, y me llama la atención que los países con mayor desempleo de las naciones que integran la OCDE, pues se encuentra España, Colombia, Grecia, Finlandia y Turquía. Incluso México está por debajo de Corea del Sur, de República Checa, de Israel y de Japón. México tiene el menor desempleo de los países que integran esta organización
para la cooperación y el desarrollo económico. Y para los memes que están por ahí, que no somos como Finlandia, pues en materia de empleo sí vamos mucho mejor que esos países. Claro. Vamos a lo que sigue. Bueno, en otros temas, asimismo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presenta el portafolio de inversión que existirá para el año 2025, donde se buscan generar prosperidad compartida, polos de bienestar y la sinergia que existe entre la inversión pública y la inversión privada. Ya hemos visto cómo la presidenta Claudia Sheinbaum se ha reunido con diferentes CEOs, directores ejecutivos, para poder plantear estas propuestas. Vamos a escuchar al secretario. Entonces hemos estado trabajando con muy diversas asociaciones. Por ejemplo, si ustedes me preguntan ahorita qué va a ser la industria automotriz, ya tenemos muy claramente identificadas cuáles son las inversiones específicas. Muchos son proveedores, autopartes, nuevos procesos, cómo acercamos a México a la producción de baterías. El año que entra tendremos en México muy probablemente la primera planta propiedad mexicana produciendo semiconductores ya para la industria automotriz, entre otras cadenas productivas. Entonces, todo esto en detalle es lo que denominamos portafolio de inversión. ¿Qué se necesita para que esas inversiones tengan éxito? Es todo un esfuerzo para lograr ese propósito, facilitar la inversión y por lo tanto mejores empleos y crecimiento en las regiones del país. Hemos tenido muchas reuniones con los secretarios de Desarrollo Económico, porque son los que están en los estados, nos han ayudado mucho, y también a nivel municipal, para que unifiquemos las políticas. ¿Qué es el Plan México? La carta de navegación de México, de la presidenta Sheinbaum y de la economía mexicana, para lograr la prosperidad compartida y sortear las aguas procelosas que pueda haber los próximos años. Carta de navegación. Eso es lo que tenemos y es lo que estamos trabajando todo el gabinete. Arlín, qué bueno que se expone que México, el gobierno de México, busca que las importaciones que llegan a nuestro país de Asia cumplan con lo que se requiere, que paguen sus impuestos y que no afecten el mercado nacional, porque precisamente Estados Unidos, bueno, Donald Trump particularmente, busca agarrar de pretexto que México recibe productos de Asia para imponer aranceles. Uno de sus pretextos para lanzar esta amenaza de imponer aranceles a México es que dice no hay control por parte del gobierno mexicano a los productos que ingresan de Asia. Hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que los productos que ingresan a nuestro país de importación sí pagan impuestos y tienen sus aranceles. Así lo expuso. Se ha politizado mucho en función de un estudio de una empresa en Estados Unidos que señalaba que México estaba siendo el lugar en el que estábamos haciendo la producción dentro del Tratado de Libre Comercio. Esto es falso por dos razones. Primera, muy breve, no podemos exportar nada que no cumpla las reglas de origen. Las reglas de origen te obligan a que el 70% de tu vehículo sea hecho en Norteamérica. Entonces es evidentemente falso el argumento. Además de que no tenemos ninguna planta todavía. Y el segundo argumento que se manejaba es que nosotros estamos promoviendo la inversión de muchísimos productos, de muchas plantas provenientes de China para eludir el tratado, que también es falso, porque sí hay inversión, pero siempre en las exportaciones mexicanas se observa la regla de origen. ¿Por qué se hace esto? Porque hay un objetivo, justificar aranceles contra México. Es toda la razón. Ahora bien, regresando a lo que tú decías, pues hay una gran competencia en el mundo. En México está presente también la industria automotriz china con los vehículos como los que ya conocemos, pero también les daría un dato. La marca principal fabricante de vehículos que importa desde China a México es General Motors, no BYD. Es más o menos el 40% del total de los vehículos que se importan a México. Eso tampoco lo dicen en sus comentarios. ¿Por qué? Me preguntarás tú. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque General Motors tiene una joint venture en China, que es el segundo mercado del mundo, ya va a ser el primero en industria automotriz.
tienen una joint venture con una empresa en China para producir vehículos que venden en China. Y una parte de esos vehículos los traen a México para venderlos en México, no en Estados Unidos. Entonces, simple y llanamente, el 40% viene de esa planta, de esas importaciones que provienen de China. Entonces está muy exagerado el tema por lo que hace México. Mientras cumplan las normas que México tiene establecidos, pues nosotros vamos a seguir permitiendo que vengan vehículos, por ejemplo, de Tailandia, de Kia. Es otra fuente de importación importante. Tienen derecho, además hay un cupo establecido.